Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bueno, en estos momentos poco a poco se van a ir conectando, pero bueno, pues este es el primer programa de esta temporada de Código Abierto, un programa de periodistas multimedios que, bueno, hace 3 años en las elecciones de ese año, del 2021, bueno, tuvimos una primera temporada, la verdad, muy exitosa, con Manuel García Estrada, el hijo del Rayo, a quien le mandamos un saludo afectuoso. En esta ocasión, pues vamos a cambiar un poquito esta dinámica. Vamos a tener invitados, diferentes invitados a lo largo de estos programas. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Las elecciones 2024. Pero antes de continuar, permítanme presentarles y a la vez quiero agradecerle profundamente al contador José Miguel Cobian Elías, quien inaugura este programa. Muchísimas gracias, José Miguel, por aceptar esta invitación. Es un honor para mí el que me hayas invitado y ser además el invitado inaugural de esta temporada. Muchas gracias y un placer estar contigo y con tu auditorio. Pues muchas gracias, ya se están empezando a conectar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, José Miguel Cobian Elías. Bueno, creo que no necesita presentación aquí en la región de las altas montañas o de las grandes montañas. Todo lo que es Córdoba, Orizaba es ampliamente conocido. Se ha desempeñado obviamente en el ámbito privado, tanto como empresario, como comerciante y por supuesto profesionista, y desde luego también en el ámbito público, en algunos cargos en los que ha tenido la oportunidad de trabajar, y por supuesto que es un referente en la opinión pública. Es una de las personas que, o si no es que la más, con respeto para todos los demás, pero José Miguel Cobian Elías es un referente de la opinión pública en la zona centro del estado de Veracruz, y por eso es para mí un honor que esté acompañándonos en este momento, en este primer programa. Y bueno, les decía yo, pues vamos a hablar en esta temporada de Código Abierto de las elecciones 2024, cuando se van a renovar a nivel federal la presidencia de la República, la Cámara de Senadores, los 128 senadores, así como la Cámara de Diputados. La Cámara Baja son 500 diputados, 300 por representación uninominal, 200 por representación proporcional, y también a nivel local también tenemos pues lo que es la renovación de la gubernatura, así como del Congreso local o legislatura, y de eso vamos a estar hablando a lo largo de estos programas, pero particularmente hoy pues vamos a hablar sobre dos temas muy puntuales, sin menoscabo de que alguien quiera, por supuesto, agregar, hacer alguna pregunta, participar. Bueno, vamos a hablar obviamente de lo que sucedió el día de ayer en el primer debate presidencial, y vamos a hablar también un poquito sobre las elecciones locales, particularmente de la renovación de la gubernatura. José Miguel, pues los debates, en 1994 se lleva a cabo el primer debate presidencial con un éxito inusitado, y me refiero a éxito en cuanto al formato, a lo que arrojó ese primer debate, y también en cuanto a audiencia. Y a partir de ahí, bueno, se han venido sucediendo diferentes debates. El de ayer, ¿cómo lo ubicarías de entrada? ¿En qué escala de todos estos debates presidenciales que ha habido? Yo lo consideraría ¿Le sirve al ciudadano? ¿Le sirve el debate de ayer? Lo consideraría uno de los peores debates de la historia. Lamentablemente el formato que se presentó para el debate, que fue acordado por los partidos políticos y aprobado por el Instituto Nacional Electoral, fue un formato que convirtió el debate en una cosa totalmente plana, aburrida, con 20,000 preguntas y con muy poca profundidad para llegar a los hechos. Obviamente no pudo haber réplicas y contrarréplicas por el mismo diseño del formato. Y el gran perdedor, porque siempre preguntan quién ganó. En los debates es muy difícil que alguien gane, y eso se verá si hubo variación en las encuestas o no en los próximos días, pero el gran perdedor fue el ciudadano que se aburrió 2 horas viendo este debate, viendo a este muchacho Álvarez Maínez, que realmente
fue lo más divertido del debate en función de todos los memes que empezaron a circular gracias a su sonrisa forzada y falsa. Era divertidísimo, me tocó un chat en donde preguntaron, bueno, ¿y quién le dijo que se ve bien con esa sonrisa? La verdad, por el tipo de corte de barba que llevaba, se me ocurrió responder inmediatamente, Chita. Chita fue la que le dijo que se veía muy guapo, porque no puede ser de otra manera el ir tan improvisado a un debate, ir sintiéndose el uyuyuy, precisamente en un debate donde no debía de estar, porque tiene un dígito de intención electoral. No tiene, vaya, le tiene que hablar de usted a Claudia y a Xochitl para acabar pronto. Es correcto. Yo coincido contigo, fíjate que es uno de los peores debates que hemos visto. Normalmente en los debates siempre viene una bomba de alguno, normalmente es de la oposición, del candidato de oposición, que le saca por ahí alguna situación de corrupción al candidato puntero o al candidato oficialista. En esta ocasión no fue así, prácticamente fue repetir las acusaciones, en el tema de las acusaciones prácticamente fue repetir lo mismo que ya hemos escuchado a lo largo de meses y meses y meses, y pues simplemente la parte contraria pues a negarlo, ¿no? O a decir pues, que eso ya había sido aclarado, y eso le restó muchísimo al debate. Ahí tenemos en pantalla, por ejemplo, que en un momento determinado del debate había 127,000 personas conectadas, pero llegó a tener un pico de 133,000 y bajó hasta 105,000, o sea, perdió veintitantos mil espectadores, por lo menos en lo que fue Facebook, este debate, y eso obviamente nos habla de que estaba la gente aburrida y se empezó a ir o estaba haciendo pues de plano otra cosa, José Miguel. Bueno, Carlos, recuerda que te mandé un mensaje en donde te dije que te odiaba por haberme invitado a este programa, debido a que eso me forzaba a ver el debate, que si no hubiera sido por el programa, hubiera yo dejado el debate los primeros 10 minutos. Hubo momentos en que Claudia negó con una frialdad y un cinismo absoluto cosas absolutamente ciertas, que yo sé que son ciertas. Y por otra parte, ver a una Xochitl nerviosa, una Xochitl que nunca fue contundente, una Xochitl que debía de haber llegado pisando fuerte y que a fin de cuentas da la impresión de que la traen mucho para arriba y para abajo y no le dio tiempo de prepararse. Si viste entre los tres, la mejor preparada a fin de cuentas fue Claudia. Nunca perdió la compostura. Hubo dos momentos, uno en que hizo un símbolo así, cuando habló de mantener el poder adquisitivo de los salarios. Eso ya está circulando mucho en redes. Hubo otro momento en que ella hacía muecas cuando le decía ciertas cosas Xochitl, pero era una mueca casi imperceptible. Y siempre estuvo firme, ecuánime, cuidando su ventaja y sabiendo a qué público se dirige. Yo comentaba con mi esposa y le decía, es inconcebible que esté diciendo esto, Claudia. Y me preguntaba por qué, le digo, porque está mirando a la cámara, está en un debate, está delante de la nación y está diciendo una mentira, tal cual. Pero también es natural. Los seguidores de Morena van a creer lo que diga. No importa, sea lo que sea, lo van a creer porque simplemente lo dice ella y ella es la candidata de Andrés Manuel. Y bueno, si eso le da resultado, yo creo que con suerte podrá perder 2 o 3 puntos en las encuestas, en la preferencia electoral en los próximos días, cuando mucho 5 puntos, pero va a seguir estando arriba con una cómoda ventaja a fin de cuentas por cómo se están midiendo las encuestas. Yo no estaría tan seguro de que fuera una ventaja muy cómoda desde el punto de vista de la preocupación que hemos visto en las redes de Morena
al respecto, podrían estar más tranquilos y relajados. Sin embargo, creo que no le va a afectar. Y Xóchitl perdió uno de los 3 debates a fin de cuentas, prácticamente salió tablas o con un convencimiento mínimo del grupo de switchers. Sabemos que la oposición no va a convencer a ningún seguidor fiel de Morena. Sabemos también que Morena no va a convencer a ningún seguidor fiel de la oposición. Ya tenemos los que estamos definidos, ya sabemos por quién vamos a votar y punto, sin importar nada más. Pero hay un sector que no sabe si va a ir a votar, si va a valer la pena ir a votar o si va a votar por alguien en particular. Y siento que a ese sector, el estar repitiendo hashtags no le trae ningún beneficio a Xóchitl Gálvez. Y la frialdad con la que actuó la dama de hielo tampoco le trae beneficios por ese lado. Es cierto, Claudia es una académica y Claudia es una mujer de carácter muy fuerte. Hubo momentos en que la vi con una mirada altanera. No es un buen mensaje al elector. Y a Xóchitl la vi nerviosa en algunos momentos, desesperada buscando entre sus documentos, lo cual quiere decir que no hizo bien la tarea y eso tampoco le ayuda a ella. Maínez, yo creo que ni vale la pena platicar de él. Estuve contando las veces que atacaba a una o a otra, hasta que llegó un momento en que dejé de contarlas, pero sí se notaba una tendencia de 2-1, 3-1 hacia la oposición respecto de los ataques hacia Claudia. Y bueno, está haciendo su papel. Ya muchos pensamos que Dante y Movimiento Ciudadano es un partido esquirol y están haciendo su trabajo como esquiroles, rogándole a Dios que gane Morena, porque eso les va a traer beneficios económicos a su partido y al líder del partido, seguramente. No Pues sé tal tú cómo pareciera las que viste. Sí. sí, retomando lo de Maínez, para terminar de hablar de él, efectivamente coincido por lo que yo he escuchado con lo que tú dices, coincido por lo que escuché el día de hoy, ayer mismo, se dedicó demasiado a atacar a Xóchitl Gálvez, reafirmando ese concepto que tiene la mayoría de la gente y que ayer se volvió a ver de nuevo, en el sentido de que es un candidato que está buscando, pues no posicionarse en el segundo lugar, sino simplemente hacer el papel, como bien dices y como muchos dicen, el papel de esquirol de esta elección. Pero Carlos, Sí. también hay otro punto. Yo no sé si el viejo lobo de mar mañoso, que es Dante, llegó a la conclusión de que podía quitarle más votos a la oposición que a Morena. Y si así fuera, pues están haciendo su chamba también. De alguna manera están buscando quitarle votos al grupo PRI, PAN, PRD. ¿Por qué? Porque saben que el voto duro de Morena es casi un voto religioso. Exacto, Entonces, sí. todo puede ser, ¿eh? Claro, claro. De hecho, a mí me parece interesante la propuesta que hace Dante Delgado, porque no es ni siquiera Movimiento Ciudadano, sino es Dante Delgado, de ser la tercera vía. Desde hace mucho tiempo, López Obrador, el presidente, dijo que solo había de dos sopas, conservadores y pues los liberales que representan ellos, aunque creo que nunca ha dicho propiamente que ellos sean propiamente liberales y tampoco creo que lo sean por lo menos el gobierno y por lo menos López Obrador, no creo que sean liberales, pero me parece interesante el concepto de hacer una tercera vía. Sin embargo, no ha logrado permear ese concepto y con este candidato, pues mucho menos, de darle la oportunidad o la opción al elector, al mexicano, de pensar que no necesariamente, no de una manera maniquea como es lo que pretende el presidente, sino que hay muchas opciones, pero creo que no ha sido precisamente un éxito la estrategia de Dante Delgado, y bueno, la muestra está en que incluso dentro de sus mismas filas hay deserciones importantes. Ya Enrique Alfaro, por ejemplo, del gobernador de Jalisco,
pues fue uno de los primeros que ha sido un severo crítico y prácticamente tiene un pie fuera del partido, entre otros personajes. Patricia Mercado, por ejemplo, también, que es una figura femenina relevante en la política nacional y, por supuesto, desde que se afilió a Movimiento Ciudadano, también era una figura referente, pero poco a poco ha ido perdiendo ese dinamismo, el gas que tenía Movimiento Ciudadano, hasta convertirse pues en lo que muchos ya consideran, y lo decíamos hace unos momentos, el partido Esquirol. Pero bueno, si te parece... Fíjate, perdóname un segundo. Si tú ves la imagen que tienes ahorita en pantalla, es la imagen de un conservador. Un traje sastre, peinado estirado hacia atrás, las facciones rígidas, movimientos cortos. Y si pensamos en alguien que establece una cartilla moral y la reparte con evangélicos, un gobierno que decide no gastar en apoyar a la población cuando está la pandemia en su apogeo, siendo más thatcherista o más Reaganomics que los propios Margaret Thatcher y Ronald Reagan, por ejemplo, un gobierno que no legaliza la marihuana. Ayer en Alemania ya se legalizó el uso lúdico de la marihuana. Estamos perdiendo miles de millones de pesos por no legalizarlo y aprovechar el mercado americano, que sería fabuloso para el país. La Acapulco Golden creo que es una de las más famosas y mejores a nivel mundial. No tengo mucho conocimiento de eso, pero de adolescente lo escuchaba. Entonces, estamos viendo que los conservadores le dicen a la gente ignorante que los conservadores son otros. Y si vieras la imagen de Xóchitl Gálvez, es una imagen que no es conservadora. Definitivamente, Es acotando el correcto. punto, como imagen, me gustó más la imagen de Claudia en el debate que la imagen de Xóchitl en el debate. Se ve más formal, más presidenciable, por así decirlo. Y si bien Xóchitl viene con los antecedentes de ser una mujer indígena, una mujer luchadora que salió adelante por su propio esfuerzo, dedicación y talento, yo creo que debía de haber tenido otro tipo de presentación en el debate. Llegó como viene de cualquier evento de campaña y se le olvidó que era la carta de presentación de una posible presidenta ante la opinión pública nacional. Sí, sí, adelante, termina, por No, favor. venga. Precisamente leí hace unos instantes eso, que no parecía la próxima presidenta de México, hablando de su figura, de su vestimenta. Como tú dices, Claudia Sheinbaum se ve más formal, más pareciera como que ya se está sentando en la silla presidencial, y lo que decían era eso, ¿no? Que Xóchitl no supo transmitir eso, por lo menos en su aspecto. Y precisamente eso era lo que yo quería preguntarte, José Miguel. Los debates se ganan no con la razón, sino con la emoción, con lo que pueda transmitir al corazón o al hígado, dependiendo de las personas que lo están viendo. ¿Qué fue lo que le faltó a Xóchitl? Porque pues sí atacó a Claudia Sheinbaum, sí tuvo un poco de su tradicional mímica, gesticulación, pero ¿qué fue eso lo que le faltó? ¿Por qué no pudo llegarle a las personas, sobre todo a las personas que no la conocen o que la conocen poco? ¿Por qué no pudo llegar? ¿Qué le faltó? Mira, yo creo que dentro de un mes nos vamos a acordar de que Xóchitl es la prianista, porque fue lo que recalcó y remarcó Claudia, a pesar de que Xóchitl no está afiliada a ningún partido político. Y por otra parte, Xóchitl debió recalcar más el asunto de la dama de hielo. ¿En qué aspecto? Es cierto, Claudia es fría, es calculadora,
tiene un genio de la tostada, eso dicen quienes la han tratado. Si yo hubiera sido Xóchitl, yo hubiera remarcado, no puedes hablar de feminismo y de minorías cuando has golpeado, vapuleado y aislado a las feministas y a las minorías. No tienes corazón. Cuando los niños, los padres de los niños con cáncer protestaban, mandaste a tus no granaderos a quitarlos. No tienes corazón. Eres corazón de hielo. Pero remarcarlo en ese sentido, porque ella lo decía, pero no lo explicaba tan claramente como te lo estoy diciendo en este momento. Mandaste ivermectina a 200,000 ciudadanos gobernados por ti. Los usaste como conejillos de indias. No tienes corazón. Murieron 240,000 capitalinos adicionales porque decidiste seguir el juego del presidente, del detente, del no usen cubrebocas, etcétera. Es decir, una científica violó los principios de la ciencia en un afán de quedar bien con el presidente y gran elector de la República, en lugar de salvar vidas. Eres fría, despiadada, no tienes corazón. Sin embargo, no machacó lo suficiente, ni fue lo suficientemente clara para dárselo a entender, incluso a los seguidores de Claudia Sheinbaum, que es lo que tienes que hacer en un debate. Le faltó contundencia e insistir y machacar. De lo demás nadie se va a acordar. Las propuestas. Fíjate que Sí. Fíjate que esa es una muy buena apreciación. Creo que fue de lo mejor que pudo hacer en ese sentido cuando le decía no tienes corazón, eres fría, pero solo lo dijo, si no mal recuerdo, 3 veces. Y nada más, cuando pudo haber insistido en esa estrategia de transmitirle al espectador ese rostro de Claudia Sheinbaum, porque además cuando se lo decía, Claudia Sheinbaum lo remarcaba sus gestos, es decir, no combatía en cuanto a su imagen esa idea, ¿no? Incluso cuando contestaba, lo hacía de una manera fría, exactamente, ¿no? O sea, Como un robot. refutaba, pero de una manera demasiado rígida. Y bueno, finalmente, nadie puede ir en contra de su naturaleza. Claudia Sheinbaum, bueno, es así. Sin embargo, faltó ser más incisiva en ese sentido, Xóchitl Gálvez. ¿Qué más le faltó a Sobre Xóchitl? todo, sobre todo porque el pueblo de México ve en el presidente de la República el tlatoani, el que les va a resolver sus problemas. Yo lo veo por los dos lados, en los chats de chairos y en los chats de fifís. No, es que Xóchitl es valiente y nos va a defender del crimen organizado. A Chihuahua, ella solita, como Rambo, ya la quiero ver. No, es que Claudia va a seguir regalándonos dinero, como el presidente nos ha regalado dinero. Es decir, no hay una cultura política en México que permita hacer un análisis profundo de lo que requiere el país y cómo resolverlo, pero no lo va a resolver ni la Tlatoani Claudia ni la Tlatoani Xóchitl. Tenemos que resolverlo todos. Y si cometen un error cualquiera de las dos, siendo presidenta, hay que remarcárselo. Sin embargo, de los dos lados veo una adoración. Incluso hay gente que me pregunta, pero si tú votaste por fulano, ¿cómo puedes criticarlo? O si tú vas a recibir tu pensión de adulto mayor pronto, ¿cómo puedes criticarlo? Oye, pues no vendo mi conciencia. Una cosa es recibir una pensión en un futuro porque llegué a una edad y me corresponde como mexicano. Una cosa es haber votado por alguien y otra cosa es cegarte y decir, todo lo que hagan y digan está bien. Así salga a la calle y mate a 1,000,000 de personas, está bien. Eso es no tener criterio y esa es precisamente la actitud de la mayoría de los mexicanos que leo en los distintos chats
norte, sur, este y oeste, en todos lados del país. No podemos decir que nada más es en el, como dicen en el norte, que es en el sureste ignorante y mal preparado, y que en el norte bien preparado y emprendedor piensan diferente. No es cierto, es una cultura nacional. Sí, de hecho, Entonces, desde... Sí, 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 no, bueno, pues es sí, parte de la cultura ancestral desde la época prehispánica y que viene a acentuarse con la dominación española y esa combinación, bueno, pues ahí tuvimos a un Santa Anna que era prácticamente adorado literalmente, y antes Iturbide y después Benito Juárez y después Porfirio Díaz, y así hemos tenido, vaya, es la historia de México en general. Y desgraciadamente los mexicanos van a tardar todavía en entender que son ellos, ¿no? Que estemos al nivel de las sociedades pues avanzadas, donde no importa quién llegue finalmente de presidente, saben que la sociedad es la que va empujando sus instituciones, pero aquí definitivamente todavía estamos muy, muy lejos de esa madurez, José Miguel. por otra parte, en el caso de Claudia, el refuerzo de las redes sociales, de las redes AMLO, ha sido positivo. Hoy en la mañana un empresario me decía, la prianista. Digo, ¿por qué prianista? Pues porque está en los partidos, en los 3 partidos. Le tuve que explicar que no está afiliada a ningún partido político. Por lo tanto, no se le puede decir priista, panista o perredista. Es la abanderada de los 3 partidos, que quizá por eso, por ser ciudadana, se siente que los 3 partidos no la están apoyando como deben. Pero a lo que quiero llegar es que fue más eficaz Claudia con la candidata de la oposición, la prianista, que Xochitl con la dama de hielo. Es correcto, me parece bien, le faltó ser más incisivo lo que decíamos, pero además se me hace algo kafkiano la política en México, como muchos órdenes de la vida en el país, el que, por ejemplo, acusen en este caso, Claudia Sheinbaum acusa a Xochitl Gálvez de ser la representante de un grupo, del conservadurismo, pero cuando hablan de la Ciudad de México, Xochitl Gálvez ni hace referencia a que el partido que ha estado gobernando a la Ciudad de México desde hace más de 20 años, finalmente es el mismo Morena con otro nombre, que es el PRD, que ahora está apoyando a Xochitl Gálvez. Es decir, debería de haber utilizado más ese argumento para desmontar esa narrativa que el presidente ha armado y que mucha gente ya lo repite como si fuera un dogma. Así es, sobre todo considerando que es el único partido de izquierda que realmente queda en el país. Si es que todavía dividimos el esquema político entre izquierda y derecha, pero no hay otro partido que maneje la socialdemocracia también como el PRD. Lo que pasa es que, bueno, no ha tenido mucha suerte y lo desangró totalmente el presidente López Obrador cuando creó Morena. Se fue la mayoría de los perredistas a Morena, siguiendo el liderazgo de Andrés Manuel, así como se fueron muchos priistas y muchos panistas a Morena. Fíjate que ahora lo más importante y por lo que estaba yo enchiladísimo fue la feria de promesas. Es correcto. Ni Claudia ni Xochitl van a tener dinero para cumplir con lo que estaban ofreciendo. Entiendo que es campaña y que Xochitl está tratando de rebasar por la izquierda las ofertas y promesas de Claudia, pero viendo cómo está el déficit público, viendo que el presidente López Obrador ya se quemó todos los ahorros, viendo que para 2025 vamos a tener un crecimiento de la deuda comparada con 2018
de 73%, mientras el Producto Interno Bruto en estos 6 años no va a crecer más del 1% anual. ¿Qué significa esto? La deuda pública en comparación con el crecimiento del país creció, pero de una manera brutal. El presidente López Obrador endeudó al país estos 2 últimos años y el déficit que está planteando para el 2025 con un endeudamiento de 1.1 billones de pesos. Es brutal. De acuerdo a los criterios económicos de la Secretaría de Hacienda de este gobierno, deberían de reducir el gasto público en 8.8% en 2025 para reducir el déficit de 6% del Producto Interno Bruto a 3.5% del Producto Interno Bruto. Es una bestialidad el problema económico que se está dejando para el año que viene y que no se va a resolver en un año. De hecho, están planteando, te digo, una deuda el próximo de 1.1 billones de pesos adicionales a lo que ya tenemos. Es decir, está sosteniendo otra vez la economía con alfileritos. Y el próximo año, que ya no sea presidente Andrés Manuel, vamos a empezar a hablar de sus errores económicos y de cómo por cuidar su imagen en este sexenio le valió cacahuate el futuro de México. Mientras Peña le dejó un país medianamente encarrilado y con una deuda razonable, el presidente López Obrador va a dejarle a su sucesora un país con problemas económicos severos. Además, en un momento en que está aumentando el precio del crudo, estamos reduciendo la exportación de crudo. Pero además, de una manera ridícula, porque de cada barril de petróleo que procesamos en las refinerías mexicanas, la mitad de ese barril es combustóleo. Es mejor venderlo al exterior que refinarlo con unas refinerías obsoletas que no sirven, que no funcionan y que le cuestan al país. Sale más barato vender el petróleo y comprar gasolina que refinar en México con pérdidas y con una producción de combustóleo tan elevada. Pero desgraciadamente el presidente de la República lo dijo y así se caiga la República, se va a cumplir porque él lo dijo. Y es su capricho y es el presidente con más poder de los últimos 50 años. Es impresionante. Por cierto, como comentario al margen, vean, sugiero, el análisis post-debate del grupo de Televisa. Hay un momento en que Riva Palacio le pregunta a Saldívar, una pregunta en particular que no viene al caso comentar en este momento, y Saldívar se pone como energúmeno, soberbio y violento. Y si ya vimos una Claudia seca, fría, calculadora, a veces altanera, en su mirada y en sus facciones, pues ya sabemos cómo va a estar el próximo gobierno si es que ella gana, como todo parece apuntar. Es correcto. José Miguel, aprovechando ese tema que tocas en cuanto a la cuestión de las finanzas públicas, ¿qué riesgo hay? ¿Cuál es el riesgo que existe en cuanto al bolsillo de los mexicanos? Es decir, estamos hablando de una crisis tipo 1995, por ejemplo, estamos hablando de una crisis 2008. No, ¿Qué tenemos una gran podemos ventaja. esperar? A raíz de que el Banco de México es autónomo y la moneda flota libremente, ya no depende del gobierno mexicano el valor del peso. Es decir, se aprecie o se deprecie el peso mexicano, no es mérito ni es gran culpa del gobierno de México, salvo pudiera ser un poquito intranquilizar a los mercados por una posible inestabilidad
o riesgo de impago de deuda. Pero mientras esto no suceda, los riesgos son muchos. El primero, Trump. Si Trump se acerca a la elección de noviembre con muchas probabilidades de triunfo y llegara a ganar, ya no va a tener las limitantes que tuvo en su primer periodo de querer quedar bien para ser reelecto. Ahora va a ser el verdadero Trump, salvaje, bestial, radical. Y si Andrés Manuel López Obrador fue a Estados Unidos a hablar bien de Trump cuando acababa el presidente Donald Trump de decir que los mexicanos eran violadores, traficantes de drogas, etcétera, y se tuvo que doblar el presidente de México, no quiero decirte cómo va a tener que doblarse la presidenta si llega Trump, sobre todo considerando que en 2026 va a haber una revisión del Tratado de Libre Comercio, del cual depende muchísimo la economía mexicana y la americana. Obviamente Trump no va a dañar a los americanos ni va a romper el Tratado de Libre Comercio, pero sí va a apretarle más el pescuezo a los mexicanos. Por otra parte, el aumento de los salarios que se dio en este gobierno se dio por un requerimiento de los americanos que querían elevar el poder adquisitivo del mercado nacional para que pudiera ser más competitivo y funcionar un poquito como mercado interno ante cualquier problema exterior, aislarse en una cúpula Canadá, México, Estados Unidos y que ese fuera el entorno económico mientras pasara cualquier crisis global, que está funcionando, porque en México, Estados Unidos, Canadá tenemos inflaciones menores que en el resto del mundo. ¿Qué más puede suceder? Cualquier situación geopolítica externa nos puede poner a temblar. No somos autosuficientes en alimento, particularmente en granos. Si la guerra en Ucrania sigue y si los ucranianos siguen afectando refinerías y procesadoras de petróleo y gas natural en Rusia, la disponibilidad de agroquímicos para favorecer a la agricultura mundial va a seguir decreciendo y esto va a generar problemas de desabasto de alimentos que ya existen hoy debido a que Ucrania produce menos trigo del que siempre producía y Rusia tiene más problemas para exportar el suyo. Si a esto le añades problemas con agroquímicos, el 70% de la producción agrícola de Brasil, por ejemplo, depende de agroquímicos. Si suben más de precio, y en México ya hemos sufrido el aumento de precios en estos productos, pues es más difícil alimentar a la población. Si a ello le añades una posible devaluación del peso mexicano, que debe de estar hoy en 18.50, pero que debido a las altas tasas de interés que pagamos y debido a la brutal cantidad de remesas que llegan a México, está más por debajo. ¿Por qué? Porque la demanda de dólares es menor a la oferta. Llegan más dólares de los que compramos o utilizamos para comprar en el exterior. Esto habla de una debilidad en el mercado interno. El mercado interno no está consumiendo lo suficiente en dólares, aunque mucha gente diga, pero es que ahora me sale más barato lo que compro en Estados Unidos o en China. Pues sí, pero también le estás pegando al productor nacional, que cada vez es más caro para exportar sus bienes y servicios. Y esto significa que va a exportar menos bienes y servicios y va a haber menos empleo para los mexicanos. Es decir, un peso muy fuerte lo único que hace es generar empleos en el exterior que deberían de generarse en México. Pero eso la plebe nunca lo va a entender. Todo esto, si estamos en una situación normal, a fin de año debemos de estar en 18.50. Si hay una crisis, el dólar puede irse a 22, a 24, a 25. No creo que pase de ahí. Es decir, no va a ser algo que no se pueda manejar. El problema puede ser en la inflación interna y en una posible elevación de tasas de interés que inhibe inversión
y empleo. Esto sí podría verse afectada la economía nacional. Y si ya de por sí a raíz, cuando estábamos con Peña, la exportación de mano de obra y el retorno de connacionales que iban a Estados Unidos iba a la par. Era una base cero prácticamente. A partir de la administración del presidente López Obrador, otra vez estamos exportando mano de obra mexicana, por dos razones fundamentalmente. Porque la economía nacional no creció. Si veníamos creciendo al 2.5% anual, con el presidente López Obrador hemos crecido en promedio a 0.8%. ¿Qué significa esto? Que muchos mexicanos tuvieron que irse a Estados Unidos a buscar trabajo porque México y la política económica del gobierno mexicano no les dio el trabajo que necesitaban. Y por otra parte, tienes el problema de la inseguridad. Las peticiones de asilo de muchos mexicanos que se van a Estados Unidos legal o ilegalmente porque ya no pueden vivir en lugares donde el gobierno simplemente se retiró. Normalmente esto sucedía en pueblitos, que decía el presidente, no quiero enfrentamientos, no quiero que manchen mi sexenio, dejen que domine el pueblito el cártel fulano. Pero ya está pasando en ciudades como Chilpancingo, ya está pasando en ciudades de más de 100 y 200,000 habitantes o de 500,000 de habitantes. Eso ya es gravísimo, porque la gente sale de ahí y salen a otras ciudades del país o al extranjero. Y por eso estamos exportando tantos mexicanos. Quiero ver el número de Correcto, habitantes que José. tiene Chilpancingo porque es delicado. Tiene 336,480 habitantes en el censo de 2020. Una ciudad de 320,000 habitantes abandonada por el gobierno y que le dice a las fuerzas de seguridad, salgan porque no queremos enfrentamiento. Eso es gravísimo. Claro, aquel que recibe sus centavitos o aquel que aspira a que algún día Morena le permita llegar a un puesto público para gozar de las mieles del puesto público, pues nunca lo va a ver. Pero a nivel nacional tenemos que verlo. Es muy delicado. Y eso no va a ser permitido con Trump. Hasta ahorita Y Biden ha bueno, sido muy suave por el control de la migración, que es algo que los republicanos usan en su contra. Pero una vez ganando, si gana Trump, cuidado. Y si gana Biden, igual. Porque el tema va a ser el fentanilo. finalmente eso es a lo que se va a enfrentar, retomando la próxima presidenta, ¿no? Lo que tú comentabas. Así José es. Miguel, pues el tiempo ya se va agotando y si quieres platicamos rapidísimo para no dejar el tema pasar de la elección a la gubernatura, aunque sea 5 minutitos, nos aventamos platicando. Estamos a 8 de abril, van 9 días de campaña apenas, realmente apenas está arrancando, aunque con este tema de las precampañas, pues realmente es más tiempo, pero creo, si tú lo ves así, es una elección más competida que la de entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Igual es la misma correlación de fuerzas, las mismas alianzas de partidos, Pepe Yunes por el PAN, PRI, PRD, y en este caso Rocío Nale por Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y además Fuerza por México, que ahora es un instituto político local, aunque no se le mencione mucho. ¿Tú cómo ves esta correlación de fuerzas? Se dice que en las encuestas que aparentemente va ganando Rocío Nale. Sí, así es, eso dicen las encuestas. Algún día habrá que analizar los sesgos que tienen las encuestas. Nada más por darte un dato, la encuesta tan celebrada del Reforma, que fue muy celebrada por parte de Morena, tuvo un porcentaje de no respuesta del 92%. Y ahí lo dejo para después analizarlo. Fíjate que a Rocío se le está complicando mucho por las acusaciones de corrupción que nadie ha negado.
porque bueno, los documentos están a la vista y con el salario que ganaba no podía comprarse las casas que se ha comprado, ni traer las Suburbans que trae para su seguridad. Una Suburban blindada vale casi 3 millones de pesos, en fin. Pero además yo estoy viendo un componente de molestia en Morena. Hubo gente que estaba ilusionada porque sentía que había hecho los méritos suficientes y tenía la popularidad suficiente para aspirar a un cargo público. Los hicieron a un lado. El gobierno de Cuitláhuac García ha sido un gobierno ajeno totalmente a la población, aislado, nunca ha escuchado a los veracruzanos, prácticamente han navegado de muertito. Si el Estado ha estado relativamente controlado, eso se debió básicamente a la operación política del exsecretario de gobierno, Cisneros, que ha sido despreciado, ofendido y maltratado, a pesar de que tiene una base política muy importante. Otro que ha sido humillado ha sido Manuel Huerta, un hombre que dedicó todo el sexenio a crear la base del bienestar, que es la base electoral más importante del gobierno de Morena. Si a eso le añades el desprecio mismo con el que Rocío ha tratado al gobernador y a todo el equipo del gobernador, bueno, ni siquiera Eleazar Guerrero, que todos esperábamos que tuviera el fuero para protegerse por cualquier posible problema de malversación de fondos que pudiera tener, no, nadie está en las plurinominales, no hay gente del gobierno del estado. Y entiendo que el presidente de la República le puede decir al gobernador, oye, gobernador, apoya a Rocío. Pero el gobernador no es operador político y todos los operadores políticos están ofendidos por Rocío Nale en el lado de Morena. Por el otro lado, Pepe Yunes, a pesar de apellidarse igual que el resto de los Yunes y que lo han querido atacar diciendo Veracruz de los Yunes, Pepe siempre ha sido un político exageradamente caballeroso y conoce el Estado. Entonces, cuando contrastas una candidata que a cada rato se equivoca porque no sabe ni dónde está, y eso al pueblo le parece soberbia, le parece que le vale sombrilla de preguntar dónde estoy, qué necesidades hay, está en un lugar donde no hay laguna ni hay río, y dice los niños se van al río y a la laguna, etc. Es decir, no tiene la remota idea de con quién está hablando, ni le importa. Y esa es la imagen que proyecta a los veracruzanos. Una candidata que quiere y cree que va a ser gobernadora porque es amiga del presidente de la República y el presidente de la República le puede heredar el Estado por su propia voluntad. Por el otro lado tienes a un Pepe Yunes que no está siendo acuerpado como debiera por parte de los tres partidos políticos. ¿Y por qué lo digo? Porque el PRI, el PAN y el PRD se surtieron con la cuchara grande con las plurinominales. Es decir, tú ves por un lado las plurinominales de Morena, por otro lado ves las plurinominales PRI, PAN, PRD, son la misma porquería de los dos lados. La diferencia, en este caso particular, la hace el candidato a gobernador. Un hombre que sí conoce el Estado y que es un hombre que la mayoría de los veracruzanos consideran decente. Los AMLovers dicen que no, pero les preguntas por qué. ¡Es corrupto! Ok, ¿es corrupto por qué, manito? Pues porque es corrupto. ¿Por qué? Pues no saben. Ellos repiten como loros lo que les dicen y nada más. Pero no hay pruebas, no hay evidencia de que Pepe Yunes hubiera actuado mal en algo de su actividad de la administración pública, mientras que por el otro lado, pues por lo menos las casas ya están afectando seriamente a Rocío y su actitud de desinterés por los veracruzanos. Los ve como borregos que van a votar por ella porque así deben de hacerlo y tan tan. A la hora de la hora, Cisneros, Huerta y todos los demás, con que se crucen de brazos
o digan vota por nosotros pero no por ella, con eso tienen para dar y regalar, ¿eh? Ahora, por otra parte, y lo Que más ya pasó en importante me alguna decía, elección, así sí, es. perdón, que ya Hay pasó en otra alguna cosa elección anterior. Sí, sí, adelante, adelante, adelante. que juega mucho. Morena le apuesta a que jaló a los operadores del PRI que movilizaban y compraban votos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay candidatos de Morena que no están ni haciendo campaña. Los ves acompañando a Rocío o haciendo méritos en la Ciudad de México, porque ellos piensan, y veremos si tienen razón o no, que el día de la elección, con que movilicen gente, acarreen gente y compren votos, con eso la tienen ganada. Por eso no necesitan hacer campaña, lo cual en lo personal considero que es una absoluta falta de respeto al ciudadano. Falta ver cuántas personas se consideran ciudadanos en el estado de Veracruz y cuántas personas se consideran lacayos en el estado de Veracruz. Y eso lo vamos a saber el 2 de junio en la noche. Bueno, yo creo que en otro programa ya platicaremos un poquito más ampliamente sobre el tema local. Simplemente, pues yo concluiría que me parece que a la campaña de Rocío Nale le está faltando esa experiencia para absorber los golpes, para contestarlos. Veo mejor posicionado en ese sentido, mejor trabajado, obviamente, pues a Pepe Yunes, a su equipo, aunque ciertamente, como dices, de repente no se le ve tan arropado. Pero pues hay tiempo para componer las cosas y sobre todo porque, como aparentemente se cree, Rocío Nale todavía tiene un cierto colchón de ventaja y vamos a ver si le aguanta de aquí al día de la elección. Son aproximadamente 22 y 31, son 60 días aproximadamente los que tiene precisamente para sostener esa ventaja o esa supuesta ventaja, y por el contrario, Pepe Yunes, pues veremos si es capaz de remontar como pareciera que pudiera ser en un momento dado, José Miguel. Nada más, recuerda la elección de Turquía en cuanto a encuestas y un gobierno autoritario. Pero eso lo platicamos en otro programa, mi querido Carlos. Muchas gracias por haberme invitado y gracias a tu público. Gracias a ti, José Miguel. Muchísimas gracias por haber participado en este programa. Únicamente, pues no me resta más que darle las gracias a todos quienes siguieron este programa o quienes en el transcurso de esta noche o días subsecuentes, pues lo observen. Recuerden que este se va a quedar aquí en Facebook y también se podrá ver en nuestra página web periodistasmultimedios.com.mx. Esto fue Código Abierto de Periodistas Multimedios, programa especial por esta temporada de elecciones. Les decía yo, pues que estén pendientes, próximo lunes nos estaremos saludando. Muy buenas noches, José Miguel, muchas gracias a todos. Gracias a ti.